esta oportunidad vamos a trabajar las matemáticas, donde encontramos en las estructuras neurológicas o en el cerebro lo que llamamos el módulo que se acciona para las habilidades matemáticas y la alteración de esta habilidad conocida como discalculia. Es importante situar cómo está involucrado en nuestra vida cotidiana el uso de las habilidades matemáticas. Hay unos primeros estudios que los habrán leído en algunas materias en donde tocaron la Escuela de Psicología Genética de Piaget, en donde él ya hace algunas pruebas con niños pequeños, pensando en cómo interviene lo perceptivo en la adquisición del concepto del número y de la conservación, ¿sí?, del número. Otros estudios posteriores, en la década del 60 y el 70, de Meller y Weber, van a hacer las mismas pruebas, pero lo que van a decir es que además de la percepción, ahí lo que interviene para la captación del número y de las cantidades es la motivación, ¿no? Se la conoce como la prueba MM porque le pedían a los niños que estableciera dónde había mayor cantidad y que donde ellos decían que iba a haber mayor cantidad se iban a quedar con esos confites, ¿no? Entonces esa motivación hacía que se adquiriese la noción de la cantidad de manera temprana. Y otros estudios un poco más recientes, en la década del 90, de Karen Wynn, ya con niños pequeños que todavía no tienen adquisición del lenguaje, estudiando la gestualidad del rostro. Ella dice también que ahí un bebé puede establecer nociones de cantidad. La pregunta es, entonces, si nacemos con principios innatos, lo que podríamos decir es que hay un módulo del cerebro que, va a estar comprometido a la adquisición de esta habilidad, que hay una base, pero que después la sociedad, la cultura y la escolarización, sobre todo, trabajan fuertemente para adquisición de habilidades cada vez más complejas. Otra pregunta, también preguntándonos desde el genotipo y desde las estructuras que compartimos de manera, comparada con otros animales, otras especies animales, es si los animales también tienen esta capacidad de contar. Van a ver que la autora desarrolla algunas experiencias y hay otras más que las pueden buscar por internet, de animales que tienen una estimación, aproximada de las cantidades, siempre y cuando mantengan esta regla que es de la duplicación. O sea, pueden, por ejemplo, saber si hay más cantidad cuando pasan, de cantidad de objetos de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, o sea, manteniendo ese doble, y no, por ejemplo, si hay más cantidad en un cúmulo o en un conjunto de 12 a 15. ¿Se entiende? Ahí donde la fracción es más pequeña. Esta habilidad también es propia del humano a temprana edad, pero bueno, rápidamente se suplanta con otras o se complementa con otras. Para la primera habilidad, que es la de contar, se necesitan estos 5 principios: la correspondencia 1 a 1, la ordenación estable, la cardinalidad, la abstracción y la irrelevancia del orden de los objetos, que acá vamos a ir desarrollando una a una. Una vez que obtenemos ese conteo, lo que vamos a ver es un desarrollo, ¿sí?, ya con la utilización del número y del nombre del número. ¿Qué quiere decir esto? El niño al principio cuenta todo, en una suma de 2 más 4, en ese 2 va a incluir al 1 y al 2, en un segundo momento se va a dar cuenta que puede partir de un sumando cualquiera y no necesita retroceder o regresionar, y en un tercer momento va a incluir sumandos cada vez más altos. Las habilidades del niño escolarizado respecto a la adquisición de nociones matemáticas, uno ve que rápidamente pueden progresar, ¿sí?, hasta llegar a lo que vimos antes, que es la abstracción, o las habilidades que tienen que ver con la inteligencia formal. Pueden contar ya no apoyándose en el cuerpo o en la espacialidad o en los objetos, como ser este niño que vemos acá con los dedos, sino utilizando simplemente el lenguaje. O sea, el nombre del número va a ser suficiente para poder representarlo. Acá tenemos algunas imágenes que muestran el encendido del cerebro según la operación sea
de cálculo exacto o de aproximación. De lo que se habla es el modelo de triple código, ¿sí? Que para nuestro código numérico de cifra, que es el código arábico, las áreas involucradas son para el reconocimiento, digamos, del código visual, la región occipital, ambos hemisferios. Para el código verbal, es decir, el número, ¿no? El número ya pasado por el tamiz del lenguaje, vamos a tener comprometida el área del lenguaje. Esto incluye el hemisferio cerebral izquierdo y al giro angular. Y para el código de representación analógica de dimensiones, ¿sí? Lo que sería el valor semántico ya del número, o sea, el significado ya metafórico, por ejemplo, si el 0 está a la derecha, a la izquierda, si usamos la coma, si usamos la fracción, el decimal, ahí lo que vamos a tener como intervención o zona de activación, el surco intraparietal de ambos hemisferios. Entonces acá tenemos, ¿sí?, este cerebro que actúa en red para la resolución de un problema matemático, geométrico, espacial complejo. En la escolaridad lo que vemos acá es que ese trabajo, digamos, lo que va haciendo es anexar mayor cantidad de regiones del cerebro hasta que éste actúe en red. Vamos a ver ahí alguna diferencia, por ejemplo, entre un adulto y un niño de 6 o 7 años, que es cómo pueden, por ejemplo, manejar la misma operación matemática. Vamos a ver que el niño, ¿no?, la tiene más lateralizada y luego se copia de derecha a izquierda y se puede, digamos, hacer con ambos hemisferios. La pérdida o digamos la dificultad para adquirir alguna de estas nociones, desde lo que puede ser la suma, la resta y a partir de ahí la multiplicación, la división, las nociones de álgebra o geometría, se la conoce como discalculia. Este modelo, que acá está un poco borroso, lo van a ver en la página 102 del libro, va a hablar entonces de los múltiples factores que van a intervenir en digamos, esta dificultad de aprendizaje, y tenemos un nivel biológico, ¿sí?, donde se piensa que hay alguna predisposición genética, un nivel cognitivo y un nivel educativo. Aunque la discalculia va más allá, digamos, de la estimulación o de una educación deficiente, pero también puede haber una educación deficiente o fallas en las estrategias pedagógicas para ese niño en particular. Acá entonces tenemos algunas estrategias que las voy nombrando, por supuesto que hay muchas más, ¿sí?, para acompañar ese proceso que obviamente está más dificultado. Bueno, y repensar las prácticas de enseñanza en la matemática en la escuela es fundamental para poder acompañar a los niños con este déficit. Hasta acá llegamos con la clase.